Historias del universo. Episodio 30. Orando por la liberación. La historia de Gajendra. En el sur de la India, había un rey llamado Indradyumna, que decidió renunciar a sus riquezas para someterse a muchas austeridades en medio de las montañas. Un día, mientras se encontraba en meditación, completamente absorto en el éxtasis del amor por Dios, llegó a su choza un sabio acompañado de sus discípulos. Pero el rey Indradyumna, debido a su concentración, no se dio cuenta de la visita y no ofreció palabras de bienvenida. Entonces, el sabio, con mucho enfado, lanzó la siguiente maldición. Este rey no es nada amable. Como es ruin y no tiene educación, me ha insultado. Por lo tanto, que entre en la región de las tinieblas y reciba el cuerpo mudo y torpe de un elefante. El rey aceptó de buen agrado la maldición del sabio, tomándolo como la voluntad de la suprema personalidad de Dios. La maldición al rey Juju. En los planetas celestiales había un rey llamado Juju, que mientras disfrutaba de un baño en compañía de mujeres, quiso divertirse haciendo una broma a un sabio, que también se estaba bañando cerca. El rey se metió bajo el agua y, jalándole la pierna, lo hundió completamente. El sabio se enfadó mucho e inmediatamente le maldijo. ¡Te condeno a ser un cocodrilo! El rey se sintió muy desgraciado y pidió perdón al sabio. Este se compadeció de él y le bendijo. Cuando el elefante Gajendra sea liberado por la suprema personalidad de Dios, entonces quedarás libre. Una pelea desigual. En las selvas de una montaña, el rey Indradyumna nació como Gajendra, el rey de los elefantes. Un día, avanzó hacia el lago en compañía de sus elefantes, y a su paso, rompía muchos árboles y enredaderas con facilidad. Rodeado de sus sedientos acompañantes, llegó a la orilla del lago. Entonces, con ayuda de su trompa, bebió de aquellas aguas frescas, claras y nectáreas. Por disposición de la providencia, un poderoso cocodrilo se irritó y le mordió la pata. El elefante, que en verdad era muy fuerte, puso todo su empeño en liberarse del peligro que la providencia le enviaba. Pero a pesar de que los demás elefantes quisieron ayudarle, no pudieron. Pasaron 1000 años luchando en el agua. Gajendra no consiguió alimentarse, por ello vio disminuidas sus fuerzas mentales y físicas. Mientras que el cocodrilo, como era un animal de agua, podía comer.
logrando así aumentar su entusiasmo y su fuerza sensorial. Gajendra era el animal más fuerte, pero solo en tierra, y al meterse en el agua, su poder disminuyó. Esto enseña que el practicante espiritual, en su lucha contra la energía material, debe saber situarse en una posición favorable, de acuerdo a su naturaleza, ya sea como hombre casado o renunciante. En medio de tal difícil situación, Gajendra se puso a pensar. Mis amigos y familiares elefantes no han podido salvarme. Si este cocodrilo me atacó, es por voluntad de la providencia. Por lo tanto, yo me entrego a él, quien es el verdadero refugio de todos. A continuación, fijó la mente en el corazón y por la gracia del Señor Supremo, recitó un mantra que había aprendido en su vida anterior y dijo: Ofrezco reverencias a la suprema personalidad de Dios, que es la causa de todas las causas, quien todo el mundo adora y que solamente puede ser alcanzado por medio del servicio devocional. Sin embargo, viene a este mundo material adoptando diferentes formas para el placer de sus devotos. Mi Señor, tú te encuentras en el corazón de todos y siempre tratas de liberarnos. Y yo, que no soy más que un animal, pero rendido a ti, ciertamente me liberarás de este agobiante sufrimiento. Tus devotos puros siempre te adoran, cantan y escuchan tus actividades. Nunca te piden bendiciones. Yo, en cambio, me encuentro sufriendo y te pido que me saques de esta terrible situación. Si así lo haces, ya no tendré ganas de seguir viviendo como un elefante y deseo liberarme de la ignorancia que me cubre. La suprema personalidad de Dios apareció, montado en su ave portadora, e inmediatamente Gajendra tomó con su trompa una flor de loto y pronunció las siguientes palabras: Oh, mi Señor, amo del universo, te ofrezco mis respetuosas reverencias. El Señor Supremo se bajó de la espalda de Garuda, arrastró fuera del agua a Gajendra y cortó la cabeza del cocodrilo con su disco. Inmediatamente salió del cocodrilo un ser muy hermoso, y entendiendo que fue el Señor que le había salvado de la maldición, le ofreció reverencias y luego partió a su planeta celestial, libre de toda reacción pecaminosa. Sin embargo, el mejor destino lo recibió Gajendra, quien, por ser tocado por las manos del Señor, manifestó una forma espiritual con el mismo aspecto corporal del Señor. La suprema personalidad de Dios le dijo: Toda persona que temprano por la mañana concentre su mente en mi forma trascendental y me ofrezca las oraciones que tú me has dirigido, yo le daré una residencia eterna en el mundo espiritual al final de su vida. Seguidamente, el Señor regresó a su morada y llevó a Gajendra con él.